Ahora la tercera opción para resolver este problema, de tener una fuente de alimentación conectada a una carga o una carga conectada a una fuente de alimentación que crearían, si fuera conectada de manera directa, pues crearía el voltaje aparecería en la carga. Pero no queremos que aparezca el voltaje completo en la carga. Queremos que aparezca en el ejemplo que estoy utilizando únicamente la mitad. Esto es 50 volts, teniendo una fuente de voltaje de 100. Entonces, una ya vimos, es poner una resistencia para crear un divisor de voltaje. Muy ineficiente. Otra es poner un componente electrónico como los transistores o alguna válvula y abrir la válvula de cierta manera o cerrarla, en este caso cerrarla, para que se quede una parte del voltaje en esa válvula. Y pues es bastante mejor en algunos sentidos, pero sigue siendo ineficiente. Y la otra opción que, como les comentaba, fue creada, inventada hace casi 100 años, por ahí de los años de 1930 y tantos, que aparecieron varias patentes con esa técnica, que se llama modulación de ancho de pulso. Lo que utiliza es un sistema así, es un interruptor simplemente. Si dejo abierto el interruptor, pues no aparece voltaje, no hay corriente, no aparece voltaje, en la fuente no hay consumos de potencia. Todo el voltaje aparecería en el interruptor, pero no hay corriente, entonces no hay consumo de potencia. Y la otra, cuando se cierra el interruptor, cuando este estuviera cerrado, todo el voltaje aparece en la carga y aparece un flujo de corriente en particular. Entonces la idea era abrir y cerrar de manera constante ese interruptor, de tal manera que en promedio no aparecieran los 100 volts en la carga, sino de hecho el voltaje que uno desee. Si lo vemos así en el tiempo, veríamos, hacemos un diagrama de tiempo. Veríamos que la señal pues empieza en 100 volts, luego se cae por un cierto tiempo y luego se vuelve a levantar. Tendríamos esto. Aparece pues algo que se conoce como el periodo de la conmutación del switcheo, del switching. Y este sería, recordarán este término, el ciclo de trabajo. Ciclo de trabajo de una señal cuadrada. El ciclo de trabajo es el porcentaje del periodo que queda arriba o el tiempo o de todo el periodo, el tiempo que está el voltaje al punto máximo. Entonces, y se utiliza para denotarlo la letra B, entonces recordarán esto. Es B por el periodo de conmutación durante todo este tiempo. Y luego entonces esta parte donde no ocurre, pues sería 1 menos D, matemáticamente hablando, ¿no? 1 menos D de ese periodo de tiempo. Ahora, en el caso yo creo que lo intuyen, si yo tengo 100 volts y quiero 50 volts, ¿cuál sería su promedio? Recordarán esta parte, ¿cómo se saca un promedio? Si quiero el voltaje promedio en la señal estaría esta forma de onda. Esto sería el voltaje en la carga, en el tiempo. ¿Cuál es su promedio? Bueno, pues el voltaje en la carga, su promedio, recordarán esto, el promedio, pues matemáticamente pues se saca como ustedes conocen, se saca un promedio. Yo sumo valores, una cierta cantidad de valores, y los divido entre la cantidad de valores, del número de valores que tomé. O sea, arriba es una sumatoria, vamos a llamarle igual con 1 hasta n, y se divide entre n. Digamos aquí B, R, L, D, I. Y ese se saca un promedio, pero como es una señal constante, cuando es una señal constante, no son valores discretos,
Entonces esa sumatoria se puede sustituir, o de hecho se sustituye para sacar un promedio exacto por una integral. Entonces la sustituimos por la integral. ¿De qué? Pues de la función. Voltaje en la resistencia en el tiempo. Es una integral, hay que resolver la integral. Vean que esta señal es periódica, se está repitiendo una y otra vez. Quiere decir que el promedio de este pedazo va a ser igual al promedio del siguiente, del siguiente periodo. Y una y otra vez se va a repetir. Entonces, si yo saco el promedio de aquí más el promedio de acá y lo divido entre dos, pues me va a dar el mismo. Entonces, con que lo haga en un solo periodo, pues va a ser el promedio permanente. Entonces lo voy a integrar en un solo periodo. Va desde el punto 0 hasta t de la conmutación y no se divide, como no es discreto, es continuo, se divide entre todo ese intervalo de tiempo. Entonces, este es el promedio de una función cualquiera, que en este caso en particular, que es una señal cuadrada, lo voy a hacer en un caso específico, sin poner más detalles allí, pero ustedes lo intuyen porque lo han usado, que si yo quiero, si tengo 100 volts y quiero que el promedio sean 50 volts, lo intuyen al menos, esto debería de ser un medio del periodo total. Este punto, o sea, la mitad del tiempo arriba, la mitad del tiempo abajo. Entonces, nada más para corroborarlo, pues vamos a ver si es cierto. 1 en TS de la integral de 0 a 1 medio de 0 a 1 medio de TS. La función vale 100 y es un voltaje constante por la diferencial de T. Pero está en dos partes, vale de 0 a 1 medio de TS, vale 100, y luego vale 0, de 1 medio de TS a TS. Bueno, ese valor vale 0. Resuelvo lo que quedó, quedaría 100 volts por T entre TS, evaluado de 0 a 1 medio de TS. Sustituyo los límites, quedaría 100 V entre TS, que multiplica a 1 medio de TS menos 0. TS y TS se van y simplemente queda 50 volts, como esperábamos, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que desde hace casi ya 100 años a varias personas se les ocurrió abrir y cerrar esto. Poner un interruptor que abra y cierre de tal manera que dependiendo de este D, que en este caso fue de 0.5, bajar el voltaje promedio en la carga. ¿Ok? Tiene una desventaja. Bueno, primero la gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja respecto a los otros dos métodos que se trataron en los dos anteriores videos? Que en aquellos había un elemento aquí donde se quedaba el resto del voltaje. Si son 100, aquí había 50 y acá 50. Resultado, consumo de potencia en el elemento de control. Desperdicio de energía. Energía que no está en la carga, está en otro lugar. En aquellos dos ocurría lo mismo. En cambio aquí, cuando cierro el interruptor y aparecen los 100 volts acá, no consume nada. Si es un buen interruptor, no consume nada, entonces no hay consumo de potencia. Cuando abre el interruptor y se va el voltaje a 0, todo el voltaje aparece aquí, pero no hay consumo de corriente. Entonces nunca consume potencia. Un interruptor ideal nunca consume potencia. Y entonces pues aparece toda la potencia, debe de estar contenida en la carga, que es donde se desea. Entonces es un sistema muy eficiente. La gran desventaja está en que queríamos 50 volts. 50 volts de corriente continua. O sea, eso es lo que, de tener acá 100, tendríamos únicamente 50. Pero no es así.
no es una línea constante, es una línea que sube y baja, que llega a 100 y luego baja a 50, digo a 0, luego otra vez a 100 y luego vuelve a bajar a 0. Y el promedio pues son 50. Entonces, a veces las cargas que están aquí están perfectas, o sea, va a funcionar muy bien, como por ejemplo, ¿qué tipo de carga? Por ejemplo, un motor de corriente alterna. Yo lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, pues él no va a alcanzar una alta velocidad ni se va a apagar. Si esta frecuencia que estoy utilizando es suficientemente rápida, más rápida de como ese motor responde, pues el motor nunca va a prender al máximo y nunca se va a apagar a detener completamente. Entonces se va a mantener caminando como si tuviera un voltaje más pequeño. Entonces con motores podría funcionar bien si la conmutación de este dispositivo es suficientemente alta. Otra, si fuera un foco, una lámpara o un LED inclusive. Si, si le conecto completamente los 100 volts, pues la lámpara va a encender mucho. Si la desconecto, la lámpara se apaga. Pero y si conmuto a esta velocidad, la prendo y la apago, la prendo y la apago. Si la conmuto a más velocidad de que nuestros ojos pueden notar esa conmutación, entonces no notaríamos que está prendiendo y apagando. Y como veríamos entonces, pues una lámpara con una luz que no está al máximo, pero tampoco está apagada. Entonces hay cargas que la misma carga, no o sea, esta conmutación no es relevante. La carga va a ser exactamente lo que queremos. Pero hay cargas que sí es relevante poner esta forma de onda. Es una forma de onda que no es continua, como sería lo más adecuado. Bueno, en algunas cargas es lo más adecuado. Y entonces, desafortunadamente, este sistema que es muy eficiente requiere agregar algo más. Requiere agregar, antes de dejar la señal directamente así, requiere agregar aquí otro sistema eléctrico, que regularmente es un filtro pasabajos. Bueno, pasa, filtro pasabajos. ¿Qué haría el filtro pasabajos? Bueno, recordarán yo creo, de algún curso de análisis de señales y sistemas, me parece se llama el curso, o inclusive en circuitos eléctricos posiblemente, que recordarán que el teorema fundamental de Fourier indica que una señal, voy a quitar esto, que cualquier señal se puede descomponer o al revés, crearse a partir de señales fundamentales. Las señales fundamentales son la línea continua y señales sinusoidales. Si yo sumo una línea continua de cierta magnitud a señales sinusoidales de diferentes amplitudes, frecuencias y fases, creo cualquier forma de onda. O al revés, cualquier forma de onda puede descomponerse en esas señales fundamentales. Entonces, esta señal que está aquí realmente es una composición de diferentes señales. Una de ellas es el nivel de CD, esa señal continua. Y acabamos de sacar esa componente de CD, es la de 50 volts. Esa ecuación que acabo de borrar, esa integral, el teorema de Fourier es precisamente esa señal. Sumada con otras son señales sinusoidales de frecuencias diferentes y amplitudes diferentes. Es una infinita cantidad de ellas. Sumadas todas ellas crean esta forma de onda. Y entonces, ¿qué se ocupa? Quitar todas ellas, eliminarlas, dejando únicamente la componente más de frecuencia, de frecuencia cero, la componente de corriente directa.
Entonces, ¿qué ocupamos para de esta señal convertir a esta señal? Pues un filtro pasabajos. Entonces, como les comento, a veces algunas cargas, como los focos, inclusive LEDs, motores, bueno, digámoslo así, cargas inductivas y o capacitivas pueden ser ellos mismos el filtro. No requerimos más, simplemente conectar la señal y van a actuar como aparentando que el voltaje se bajó y va a funcionar muy bien. Pero muchos aparatos muchos aparatos u otro tipo de cargas no pueden funcionar bien con esta señal. Tienen que tener una señal continua, constante. Y entonces es necesario agregar un filtro pasabajos, quitando todas las componentes, dejando únicamente la componente de SD. Entonces ahí también existen pérdidas de energía. Pero aún así, este sistema es por mucho más eficiente que los otros dos que vimos en los videos, en los anteriores dos videos. Bueno, hasta aquí lo dejo.